radiotepeaca.com. Stephanie's Pizza. Con nuestro delicioso sabor te ofrecemos pizza hawaiana, mexicana, pepperoni, al pastor y más. También tenemos alitas, papas y hamburguesas. Estamos ubicados en 8 Oriente número 212, junto a los condominios verdes, Barrio San José. Ordena nuestras pizzas inigualables. Pedidos a los números 2231-05-8660 y 223-11-105-38. Tenemos la promoción de 2 pizzas familiares por 240 pesos de lunes a jueves. Solo hawaiana y pepperoni. Servicio a domicilio, pregunta por nuestros paquetes. Stephanie's Pizza. Stephanie's Pizza. radiotepeaca.com. Centra. Buenas tardes, tengan todos ustedes escuchas que nos hacen el favor de estar nuevamente con nosotros en su programa, pero ¿cuál educación? Es, como todos ustedes saben, un intento de encontrar a través de las pláticas, a través de las reflexiones, a través del análisis, pues una visión educativa diferente a la que tradicionalmente está operando el sistema educativo nacional. Hoy, aquí a través de Radio Tepeaca, como todos ustedes saben, pues les estamos agradeciendo el que puedan, como siempre, escucharnos, vernos y toda la producción que se hace aquí en Radio Tepeaca también se puede leer. Sí, es cierto, de estas 3 maneras podemos entrar en contacto con la programación de Radio Tepeaca. Bueno, porque usted, por ejemplo, nos puede escuchar a través de la 89.9 de FM, que tiene una potencia de 2000 watts y que abarca los territorios comprendidos desde el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez hasta Mozoc y desde Nopalucan hasta Tepeji de Rodríguez. Pero también que usted fácilmente puede bajar de Play Store a través de ello con todo el mundo. Nos ve quizás a través del Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Y como había comentado, pues nos puede leer digital, que Radio Tepeaca está editando de manera frecuente. Entonces, este periódico es un esfuerzo editorial que hace todo el personal de Radio Tepeaca semana tras semana, y como todos ustedes saben, pues este semanario se llama precisamente El Regional. De tal forma que a través de los diversos programas, nosotros quienes tenemos la oportunidad de conducir algún tipo de espacio, pues tenemos muy claro que los principios que nos rigen nos dan oportunidad de regular tanto nuestra conducta como nuestras expresiones. Porque el director de Radio Tepeaca, nuestro buen amigo Francisco Jiménez Villa, pues nos ha dicho con mucha claridad y con mucha precisión que debemos ser diversos, que debemos no dejar a nadie fuera, que debemos ser tolerantes, que respetemos, pero también nos da una libertad de expresión total. Esa es pues la característica de los que estamos aquí conduciendo este tipo de programas, o estamos como Rosy en este caso, ayudando en la parte técnica, lo cual agradecemos bastante. Vamos pues, un saludo desde aquí, desde Tepeaca, Puebla, México, a todos ustedes. Hoy que son las 15 horas con 4 minutos del día 29 de septiembre del año 2020.
Bueno, pues el tema que hoy vamos a tratar es una variante de lo que en su momento hemos venido haciendo semana tras semana. Tenemos un invitado, qué cosa curiosa, en lo particular me da muchísimo gusto que haya aceptado que hoy dejara el papel de conductor y asumiera el papel de entrevistado. Sí, hemos invitado al escritor poblano Bertoldo Duma, que ni más ni menos es nuestro compañero, nuestro amigo Juan Durán Martínez. Juan, bienvenido, de verdad que te agradezco mucho que hayas aceptado el que te hayas transformado hoy en el literato poblano que poco a poco va sumando adeptos a ese estilo muy especial que tienes de escribir, y que pues yo he escuchado varios comentarios al respecto de tus lectores, de tus obras. Cada vez gusta más esta forma que tienes de escudriñar la realidad y que pues es atractiva, es fácil de entender. Incluso algunos compañeros que tenemos en el magisterio nos han dicho que pues ellos ven como muy didáctico este tipo de cuentos que tú escribes, porque fundamentalmente para los jóvenes de secundaria, porque se identifican fácilmente con sus personajes, les gustan las tramas que están plasmadas en ellas, en estos cuentos. Y bueno, pues ahorita nos vas a ir explicando un poquito más cómo has vivido, cómo te has desarrollado en esta faceta tan especial que tienes. Y a nosotros nos da muchísimo gusto aquí en Radio Tepeaca que tengamos gente de tan especial calidad como tú en las letras. Pero fíjate, tú sabes bien también que, por ejemplo, el director general de Radio Tepeaca, el licenciado Francisco Jiménez Villa, pues también le da por arrastrar el lápiz, y además lo hace muy bien. Tiene varios libros publicados y ahora, pues ni más ni menos, se ha vuelto un columnista en el periódico digital de Consulta. Y pues ahí nada más para presumir a de los que formamos parte aquí en Radio Tepeaca, pues es de los más leídos columnistas. Dicen los números que es el más leído. Entonces yo creo que juntarse con ustedes es algo que pues sirve de mucho. Algo se nos pegará, ojalá, para que podamos seguir disfrutando de sus comentarios a través de la letra, a través del escrito, porque al final de cuentas lo que se va leyendo y se va comprendiendo, pues se vuelve un aprendizaje allí, que lo tenemos a la mano para cuando la realidad nos exija tomar decisiones. Bueno, la primera pregunta, Juan, perdón, es la costumbre, perdón, Bertoldo, ¿por qué este nombre, Bertoldo Duma? Hombre, Felipe, primero te agradezco infinitamente tus palabras halagadoras sobre el trabajo. Desconozco si lo merezca o no. También agradezco a todos los amigos que nos están escuchando desde sus hogares en esta tarde fría. Gracias por acompañarnos. Felipe, quizás sí, lo confieso, estaba un poco renuente a que abordáramos este tema en virtud de que pues hemos venido conduciendo este programa de radio desde hace rato, y como que hablar de uno mismo se siente uno un poquito fuera de lugar, cuando menos a partir de un trabajo que se ha venido haciendo, pero que te repito, yo no sé si tenga mucho de arte o tiene mucho de pasión con poco arte. Sin embargo, pues debo de decir que en lo personal me ha causado muchísima satisfacción el hecho de haber empleado durante muchos años, muchas horas, primero para leer mucho y luego empezar a escribir.
Y bueno, tu primer pregunta es el hecho de que dices, ¿por qué Bertoldo Duma, no? Sin la S, porque para no confundir con Alejandro Dumas. Primero porque cuando publico el primer libro de 4 que he publicado de cuentos, pues se me hace saber o me dice el editor que tengo que tener un seudónimo. En literatura es muy usual el asunto de los seudónimos, perdón. Entonces, por ahí tiene una historia especial que en otra ocasión te contaré de por qué el origen del nombre de Bertoldo, y Duma pues es Durán Martínez. No le pensé mucho ahí para el apellido del seudónimo, pero bueno, Duma es Durán Martínez. Entonces, pues es por eso, porque es una exigencia que incluso cuando vamos a registrar una obra en literatura, usualmente nos dicen que debemos de presentar el seudónimo correspondiente y nos registran con el seudónimo. No nos preguntan el nombre de pila. Sí es cierto, queda en resguardo el nombre de pila, pero pues el seudónimo es algo que tiene que aparecer públicamente. Y bueno, pues esa es la causa, maestro Felipe. Perfecto. Mira, fíjate que ya tenemos aquí los primeros escritos de felicitación, de deseos de que tengamos un buen programa. Ya sabes, está nuestro amigo Aurelio diciéndote precisamente eso, ¿no? Que tengamos, dice, levanto el brazo para decir presente, se encuentra en la Ciudad de México y pregunta que el porqué de las portadas y el sobrenombre de Bertoldo Duma. Bueno, para empezar, ya dijiste sobre lo de el seudónimo. Ahora, el porqué de la portada de la imagen que publicitó entre nuestros amigos en las redes sociales el tema del programa. Pues, Aurelio, es porque son las portadas de los libros que Bertoldo Duma ha publicado. Y ahorita poco a poco iremos analizando uno por uno para que él nos diga pues la historia que vivió alrededor de la construcción de cada uno de estos libros. Y es cierto, primeramente tengo entendido, Juan, que el primer libro que publicaste es el de Perra Vida. Cierto, es correcto. Este libro, de acuerdo, acá lo vamos a poner aquí, Perra Vida, Bertoldo Duma. Sí. Fue editado en el 2013 por Profética, ¿no? ¿Se llama la editorial? No es una editorial libre. El segundo libro que fue Ética para Sapos fue publicado por Editorial Ángeles. Sin embargo, por ahí quiero comentar algo relativo a eso. Pero fíjate que precisamente las portadas de los 3 libros que aparecen ahí en la publicidad, 2 de ellos, tanto Perra Vida como el de Miradas Rojas, lo encontré con lo de Profética. Sí, porque lo están comercializando en la librería Profética, pero no son ellos los editores, ya. Sí, no. Ellos son librería y bueno, me están apoyando mucho en la promoción de este libro, ahí en Profética. Perfecto. Bueno, pues entremos de lleno con los comentarios, el análisis, lo que nos quieras decir sobre este primer libro editado en el año 2013, Perra Vida. Para empezar, contiene 13 cuentos, ¿no? Sí. Fíjate, Felipe, que a ver si no me extiendo. No, pues de eso se trata. Yo creo que seguramente una de las facetas de quien aspira a convertirse en escritor es un poco extraña, es un poco rara. Normalmente a veces nosotros venimos arrastrando una historia de cómo es que se viene generando este posible escritor, autor dentro de uno mismo. Sin duda son muchos sucesos que nos transcurren o nos pasan durante la vida
y que nos marcan. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba en la preparatoria, no sé, era ya por el 1970 y tantos, que no hace mucho todavía. Y y extrañamente, no sé por qué me pusieron a leer públicamente un cuento de Juan Rulfo. No recuerdo el nombre en estos momentos, pero era uno de los 17 cuentos del Llano en Llamas de la colección de Juan Rulfo. Sí. Y pues supongo que le di una buena lectura, quizás una buena entonación o quizás una interpretación, si me la preguntó el maestro. Lo cierto es que después me dice, oye, te voy a recomendar que leas Pedro Páramo, que también es de Juan Rulfo. ¿Cierto? Y conseguí el libro de Pedro Páramo, perdón. Pero déjame decirte, Felipe, que si bien es cierto que Rulfo dicen que inaugura prácticamente el realismo mágico en el caso de México, es un libro muy complicado, es un libro muy difícil, que en las primeras lecturas no sabe uno si habla uno con un vivo o con un muerto, por poner el ejemplo. Cierto. Es un tanto complicado, ¿no? Sin embargo, como que leer el libro me nació el reto de decir, bueno, pero pues tengo que entenderlo, ¿no? Y como que por ahí hice mis primeros ensayos de querer escribir un poquito la opinión sobre lo que yo había entendido de Pedro Páramo. Bueno, el caso es que ya después, ya como profesionista, me fui a la sierra, conocí muchas historias, muchas comunidades, muchos pueblos, la forma de pensar de la gente, y escribí mi primer cuento con el que concursé a nivel nacional en un concurso que hubo por ahí de novela y cuento. Yo lo titulé El Lodo, pero lo escribí todavía cuando había esas maquinitas de tipo portafolio que a lo mejor ustedes, los que tienen más edad, las usaron todavía, y escribí mi primer cuento y lo mandé a concurso, ¿no? En esas maquinitas que no se podía borrar, y si borrabas quedaba el manchón, no ahora como la computadora. Entonces, recuerdo que obtuve, si no me equivoco, el 5º lugar en México. Fui a recoger ya nada más un diploma, que entre otros, el jurado era Miguel Ángel Granados Chapa, difunto, periodista originario del estado de Hidalgo. Y bueno, me dieron el 5º lugar, ¿no? Entonces, pues eso me animó a seguir escribiendo, y dije, bueno, si lo puedo hacer, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero me di cuenta también, de manera hasta empírica, porque ya cursos, después me metí a tomar cursos, ya casi cuando iba yo a publicar el primer libro en el 2013, pero estoy hablando todavía aquellos años. El concurso aquel fue allá por el 1993, yo creo. Y entonces, de manera empírica, entendí que una de las cosas que yo necesitaba era tener un bagaje más amplio, sobre todo en cuestión de expresión, ¿no? Yo digo después, ahora cuando platico con alumnos, cuando platico con maestros sobre temas de literatura, yo les digo que quien lee mucho es como si tuviera una bolsota grandota llena de muchísimas palabras, que cuando tiene una idea y la quiere plasmar en el papel, sabe escoger la palabra adecuada, porque tiene una bolsa muy grande, escoger la palabra adecuada para que la idea quede clarita sobre lo que quiere decir. Esto es, que no hay escritor si no hay un buen lector detrás de él. Es decir, necesita pasar forzosamente el que escribe por una etapa intensa de varios años de lectura. Y no solamente lectura recreativa, tenemos que tener un poquito más ese abanico de lecturas, hasta informativas, científicas incluso. El hábito, cuando se genera, nos lleva a leer de todo. Nos lleva a leer hasta temas sobre la existencia de ovnis, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, me di cuenta de eso. Y ya después, cuando empecé a escribir estas historias que yo conocí, porque en el primer libro, que es de Perra Vida, pues prácticamente los 13 cuentos son de historias que me platicaron o las viví de cerca. Y lo quiero decir, que no son mis historias, porque yo siempre he dicho que no quiero escribir sobre mí, porque sería yo un mal escritor sobre mis propios sucesos. Entonces,
Sin embargo, me dediqué a recolectar historias, entrevisté a personas. Por ahí en el libro de Perra Vida, por ejemplo, hay un cuento que se titula Sabino. Y bueno, prácticamente entrevisté y traduje casi toda la entrevista que me dio esta persona. Y me pareció interesante sobre lo que él pensaba, sobre cómo concebía el mundo, sobre cómo concebía la existencia, su propia existencia, sobre cómo interpretaba su historia desde que tenía uso de razón hasta el momento en que se sentó a platicar conmigo. Cómo él pasó por una etapa de un alcoholismo terrible, donde él dijo, si yo no me hubiera ido a Alcohólicos Anónimos, pues yo me hubiera muerto, ¿no? Entonces, historias un poquito trágicas, un poquito complicadas, un poquito difíciles. Y cuando ya tuve más o menos armado el libro, les repito, me metí a tomar cursos, diplomados, sobre todo en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Tomé varios diplomados, tomé varios cursos. Uno de los diplomados recuerdo que nos lo impartió Pedro Palou. Y bueno, después dije, ahora, ¿cómo armo el libro, no? Siempre uno va aprendiendo, porque hacer un libro no solamente son muchas ganas, ¿no? Sino tienen que meterle un poquito más ya la técnica literaria. Ya, sí. Perdón, ¿qué pasó? Ya no te oyes. Ya no te oyes, Juan. Ya no te oyes, Juan. ¿Qué pasó? Bueno, estamos teniendo alguna falla, Rosy. Quizás, sí, al parecer que se salió nuestro invitado. Pero bueno, es que está sumamente interesante esto que está platicando Juan Bertoldo Duma, porque es cierto, el escritor pues nace con un determinado talento, pero dada la complejidad y la pues forma en la que se ha concebido a la literatura, al grado de ponerla en el nivel de arte, pues se requiere algo más que talento, ¿no? El talento, cierto, te va llevando, te va obligando a buscar, como él dice, técnicas que te permitan ser más claro, ser más preciso, tener más información, pero esta preparación pues tiene que ser profunda, y ahorita seguramente va a regresar y nos va a seguir explicando al respecto de todo esto, pero nos tienen que decir, por ejemplo, el motivo de su título, de su primer recolección de cuentos, Perra Vida, aunque ya de alguna manera nos ha dicho de qué se trata, pues es bien importante que por ahí vayamos identificando. Fíjense que yo he tenido oportunidad de leer los cuentos de Bertoldo, y es cierto, tiene una muy clara identificación con esa literatura que emana de la realidad, de esta realidad que está muy en contacto con cada uno de nosotros, y la forma en la que describe, cierto, parece muy, muy al estilo de Juan Rulfo, pero bueno, con su
¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. Radiotepeaca.com. Comunicándonos con el mundo.
uso tan común que estamos teniendo para el proceso de aprendizaje, híjole, mano, pues imagínate los pobres estudiantes, ¿no? Pero bueno, no quisiera salirme del tema. Leí la contraportada del libro de Perra Vida, que tiene ahí, y bueno, la pregunta es, ¿por qué Perra Vida, no? Pero antes, Juan, mira, um, el maestro Aurelio dice que en 2017 Alberto Vital publica con el sello de editorial RM noticias sobre Juan Rulfo, la biografía recomendable para entender al maravilloso, Rulfo. Pero también está mandándonos un saludo el maestro Ambrosio Peña y nos dice: buenas tardes, saludos a todos, maestro Felipe Sánchez, y un aplauso para el creador de los libros firmados por el seudónimo Bertoldo Duma. Una gran colección para leer y volver a leer hasta llegar a imaginarnos los sucesos narrados ahí. Felicidades al maestro Juan Durán Martínez. También está conectado nuestro amigo Gamaliel Ávila Toscano, que es asiduo escucha de este programa. Pues bueno, Juan, ¿por qué Perra Vida? Pero antes, no quisiera dejar pasar el enviar un saludo a nuestro amigo, a nuestro compañero José Luis González Palma, que está un poquito delicado de salud todavía, pero de acuerdo a los comentarios que me ha hecho, cada vez saliendo a flote junto con su familia. Esperamos, de verdad, rogamos a Dios que pues pase rápidamente este trago tan difícil que está viviendo, ¿no? Pero bueno, Juan, ¿por qué Perra Vida, no? Sí, también saludos a nuestro amigo y compañero José Luis González Palma. Mira, creo que cuando nos interrumpió la señal yo iba precisamente a eso. Estaba platicando de uno de los cuentos que aparecen en el libro de Perra Vida, y cuando recién empiezo a armar la colección, yo tenía algunas dudas sobre cuál iba a ser el título del libro. Entonces, por ahí me quedó muy grabada, porque es muy trágica la vida y la historia de Sabino, aquel personaje de aquel cuento que les comento. Y otro día les cuento la historia, y en alguna, digo, la trama del cuento, y en alguna ocasión cuando estuvimos platicando, porque fueron 2 o 3 entrevistas las que dieron origen a este cuento, estoy hablando del cuento, en algún momento él dijo más o menos así: la perra vida que me tocó vivir, ¿no? Por lo trágico, lo difícil, lo complicado que había sido para él ese trayecto de muchos años en este mundo, ¿no? Y bueno, se me quedó muy grabada la historia, digo, la expresión, porque además de esa expresión, ahí en el cuento aparecen algunas otras medio coloquiales, pero con un poquito de esa sabiduría de muchas personas que nunca fueron a la escuela, pero que tienen algo de sabios, que van más allá de lo cotidiano, ¿no? Sí. Cuando dice, por ejemplo, en el asunto de la educación de sus hijos, dice: si nunca me enseñaron cómo educar a los hijos, decía él, ¿cómo lo voy a hacer, no? Es como si me dijeran que platicara yo del mar, y cómo voy a hablarles del mar si nunca lo conocí, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Y bueno, se me quedó grabada la expresión, y ya cuando platicaba con el editor, yo llevaba 2 o 3 propuestas, porque ahí sí ya nos apoyan un poquito ellos, sobre todo en nuestros primeros libros, ¿no? Y bueno, entonces le hice 2 o 3 propuestas, y una de ellas era un poquito más largo el título, era más o menos Cuentos de la Perra Vida, ¿no? O de Perra Vida, algo así. Y nada más se me quedó viendo, y en la tarjetita que le presenté me tacha una parte de la expresión y se queda: ¿y por qué no se queda así?, me dice. Perra Vida, simple, a secas, como que impacta, pega más. Me convenció, me gustó, y bueno, pero el origen del nombre es lo que aquel personaje me dijo en alguna de las tantas entrevistas. Así surge el nombre de Perra Vida, ¿no? Porque además todos los cuentos son con una historia trágica, una historia complicada, una historia difícil. Pero repito,
todos son a partir de sucesos y anécdotas que me tocó presenciar de cerquita o de un poquito más lejos, pero pues casi todos tienen ese sesgo trágico, ¿no? Bien, después Juan, Ética para sapos, que es una colección única de cuentos, dice en su contraportada, con sabor a fábulas, del profesor poblano Bertoldo Duma. En ellos se describen los valores y antivalores que muchas veces persiguen o se solazan en los seres humanos hasta convertirlos en ángeles o demonios. Ética para sapos puede llevarnos a la reflexión más profunda sobre nuestros instintos o afectos, y otras veces simplemente nos puede conducir a una recreación risueña, amorosa o hasta jocosa sobre nuestros comportamientos naturales. Así, de entrada, este es el libro, Ética para sapos. ¿Es un cuento infantil? ¿O son cuentos infantiles? ¿Te parece? Creo que ya lo leíste, ¿no? ¿Te parece que sea? Es esa. Sí, sí. No, pues yo no. Al ¿cómo te diré? Saber del nombre, pareciera. Yo no. Sí, porque todos yo no. son animales. Sí, de hecho todos son animales, pero como lo dice en la contraportada, al final de cuentas, tú sabes, el asunto de la fábula, si tú quieres, una modificación a la mexicana de las fábulas, sobre todo de los fabulistas españoles. Y Adelante. Oh, caray, otra vez. Bueno, sí. Perdón. Sale, adelante. Bueno, ¿sí? ¿Me escucha? Sí. Muy bien. Espérame. Lo que pasa es que otra vez tengo un contratiempo. Bueno, ¿Ya se escucha? En tanto, aquí, Ya, sale pues. Sí, entonces, cierto, los personajes son animales, pero quise trasladar, después de observar los comportamientos, a veces hasta instintivos nuestros, los quise trasladar al comportamiento nuestro. Perdón, los quise trasladar a animales, pero hablar del comportamiento nuestro, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el primer cuento, La Orquesta, que es uno de los primeros cuentos que aparecen en el libro, observé y recuerdo que una de las anécdotas quizás que observé es que, pues muchas de las veces cuando una persona está enferma, nadie se preocupa por ir a verlo. Pocas veces el enfermo recibe visitas. Pero ¿cuál es lo común que sucede cuando fallece una persona? Ahí sí tenemos tiempo, pedimos permiso en el trabajo, si no tenemos dinero pedimos prestado, compramos flores, compramos veladoras y nos vamos a la casa del difunto. Y llegamos y lloramos un rato, o más rato, lloramos, nos tomamos el café. Y la pregunta obligada, ¿y por qué no hicimos eso cuando vivía el que estaba enfermo? ¿Por qué no hicimos algo parecido para llevarle consuelo al que todavía necesitaba consuelo cuando estaba en vida? Yo digo, ¿y de qué carambas les sirven las flores o las veladoras o que vayamos a tirar 3 lágrimas en su ataúd? ¿De qué sirve eso? Entonces, a partir de observar comportamientos humanos como esos, pues yo construí la historia y la trasladé para una cuestión didáctica, de reflexión a los niños, a los adolescentes y a lo mejor hasta a los adultos sobre esa situación que nosotros de manera cotidiana, producto del hábito, de la costumbre o como le quieran llamar, hacemos siempre. Entonces, la idea de todos estos cuentos en este segundo libro es llevarnos a la reflexión sobre algo que cotidianamente hacemos, pero que creo que no está bien. No sé, quiero hablar así nada más de otro y de este libro y ya. Por ejemplo, el caso de cuando alguien pide prestado, no es ninguna pedrada para nadie.
Pero cuando alguien pide prestado, va, ruega, suplica, espera que se levante la víctima, digo yo, y hasta que lo convence que le preste. Pero una vez, y le dice, no te preocupes, te pago en 8 días, en 15 días, en un mes, o no sé, y te juro que te vengo a pagar, ni te preocupes, yo te pago, ¿no? Pero pasan los 15 días que se comprometió a pagar y no se aparece. Ahora ya no tiene tiempo de ir. Y pasa el mes y no se aparece. Entonces el que prestó el dinero, pues ahora tiene la necesidad de ir a buscar a su casa al otro para que le pague. Sí. Y el otro, en lugar de que le dé pena, pues si son frecuentes las visitas, termina por molestarse. Le molesta que le vayan a cobrar a su casa. Bueno, pues a partir de observar situaciones como esas, construí también una historia en donde los personajes es una ardilla muy trabajadora y otro personaje es una rata muy floja. Y bueno, pues la rata le pide prestada comida a la ardilla y etcétera. Y al final, pues como es de esperarse, no le paga. No le paga y la otra pues aprende la lección de decir, pues caramba, pues no vuelvo a prestar, ¿no? Pero bueno, es eso, generar reflexión sobre nuestros comportamientos naturales que muchas de las veces quizás no nos damos cuenta que están ahí. ¿Vale? Oye, y aquí tú sientes que tu vocación de maestro te ganó. Te digo esto porque algunos compañeros que están en contacto directo con los estudiantes de secundaria dicen que es el libro que más les atrae a los muchachos, precisamente porque trata de animales y de cómo a través de la literatura se les puede dar sentimientos humanos, ¿no? Actitudes humanas. Entonces a ellos les llama mucho la atención. Los maestros dicen que es una manera muy, muy sui generis para involucrarlos en el mundo de la lectura, cosa que tanto falta hace a nuestro país, ¿no? ¿Tú sientes que te ganó ese espíritu didáctico que tienes? No lo sé porque no sabría contestar así de manera literal tu pregunta, porque cuando yo empiezo a escribir trato de transformarme en el que escribe. Uh-huh. O sea, trato de transformarme en un escritor y como que trato de dejar a un lado, si tú quieres, mis fobias, mis filias o algo parecido. Trato de ser único, trato de darle ese rasgo de un personaje que nace y que quiere crecer, hablando literariamente. Y bueno, no sé si me gana el cariño a la profesión que le tengo sobre lo que hago o trato de abstraerme de eso y realmente ir creando la imagen de un escritor que no se inclina mucho a lo mejor a lo que se dedica, ¿no? Sí. Oye, ¿y tienes cuentos donde los personajes sean maestros? Sí, por supuesto, en ese libro aparecen por ahí, es inevitable, aparecen por ahí como 2 cuentos donde los personajes son maestros. Sí, por supuesto. Recuerdo uno de un maestro que por primera vez llega a su localidad en la tarde, esa localidad de la sierra, con un clima como este, pero pues en la sierra, con lodo y una brisa permanente, y hay una reunión de padres de familia y él se acerca al salón que está ocupado por ellos a tratar de escuchar de qué se trata. Y de la manera en la que vas describiendo el escenario, la escuela, el camino, los tropezones que se va dando al momento de ir llegando a la escuela por cuestión del lodo, es fantástica, ¿no? Inmediatamente quienes tuvimos la oportunidad de vivir una situación así, pues te reflejas de manera inmediata, ¿no? Como con ese personaje. Incluso
hasta llega uno a pensar, oye, este condenado no estará hablando de mí. Pero bueno. Fíjate que del cuento que hablas es precisamente del que yo les decía, con el que concursé en aquel evento nacional y que obtuve el 5º lugar. El cuento se llamaba El Lodo, precisamente. Y que, déjame decirte también que por descuido lo perdí, porque no había memorias, no había computadoras. Perdí las hojas donde yo tenía el original. No lo quise volver a reconstruir porque dije que ya no iba a ser igual al original. Y se quedó, lo perdí. Pero sí, hubo ese cuento y con ese gané el 5º lugar y por ahí conservo todavía mi diploma. Aquí Aurelio nos recomienda uno, el de la Manda, que se desarrolla en una visita al señor de Juclilla, allá en el estado de Oaxaca, cerca de Pochutla. Dice que conoce ese lugar. Sí. Y cierto, también es un cuento muy realista, muy de acuerdo a lo que se vive cuando se hace esa peregrinación, ¿no? O se visita, bueno, pues, a ese lugar. Ahí quiero poner también de manifiesto cómo son las creencias de nuestro pueblo, que pues a veces cuando no encuentran una justificación cierta a algún problema que les está afectando, pues terminan por intentar resolverlo implorando a una divinidad que les ayude. Y cuando creen ellos que les ayudó, pues sienten la obligación de ir a pagar, así se le llamaría, el favor que les hizo la divinidad. Y bueno, en algunos lados le llaman así. Hay un compromiso que le llaman manda. Sí. Tengo la obligación de ir porque me ayudó la divinidad, ¿no? Y bueno, pues sí, ahí relato parte de eso. Oye, Juan, pues con la suerte que tenemos de tenerte pues a la mano, tú, si alguna escuela te invita para que hables acerca de los cuentos de tus libros, emociones a los estudiantes, ¿asistes? Sí, solamente, Felipe, mira, a ver, ahorita contesto tu pregunta, dame un minuto de hacer un bosquejo rapidísimo. Uh-huh. He publicado 4 libros, uh-huh, todos de literatura hasta este momento, pero tengo otros muchos más completos que por falta de presupuesto, porque aquí se tiene uno que financiar uno mismo, la publicación de un libro, no hay mecenas para esto, salvo que alguno de nuestros compañeros maestros diga que les sobran dinero para publicar un libro, adelante. Entonces, pero tengo muchos otros libros terminados que no he podido publicar, que puedo decir así rapidito. Por ejemplo, tengo 2 novelas que no he podido publicar. Una novela, Ruta Negra, otra se llama La Sucesión. Libros también de cuentos terminados, por ejemplo, La Baldosa, por ejemplo, El Burro Sabio. Y además de esto, tengo otro libro que es parecido a novela, monólogo, que no he terminado de revisarlo, pero le llamé Historias que Duelen, y que también lo tomé de la vida real. También tengo otro por ahí que le titulé Los Cuentos Locos, que es un título provisional, pero que tiene que ver con historias medias absurdas, ¿no? Pero que están en nuestro haber cotidiano. Tengo otro también sobre recuerdos, le llamo, sobre cuentos de alguien que ya está grande y recuerda pues muchas cosas que vivió, sobre todo en el tema romántico cuando era joven. Pero además de todos estos libros que tienen que ver con la literatura, tengo otro que quiero convertirlo, según yo, en la estrella también, que es un libro de investigación. Llevo muchos años investigando, no menos de 10 años llevo investigando y no termino todavía de concluir totalmente el libro. Digo no termino porque le tengo que ir agregando algunos sucesos que se van dando y que van modificando parte de la investigación, ¿no? Sin embargo, puedo decir que pues está prácticamente terminado y el título que yo le puse, que también es provisional, le llamo El neoliberalismo, el control social y la educación. Y en este libro planteo yo
cómo el sistema educativo que tenemos nosotros es un sistema educativo controlado, o es un sistema educativo que usan para el control social. No es un sistema educativo que usan para el desarrollo, o que debería de ser para el desarrollo social. Entonces yo trato, en mis investigaciones trato de argumentar que el sistema educativo que tenemos está diseñado para el control social. Así que nunca esperemos nosotros que este sistema educativo que tenemos nosotros, sobre todo en México, algún día verdaderamente va a ser un sistema educativo que sea una alternativa para sacar de la postración a nuestro pueblo. No es, no va a ser. Entonces yo trato de argumentar todo esto a través de este libro. Tiene actualmente cuartillas, 295 cuartillas, y en este incluyo a temas hasta cómo el sindicato o la organización sindical de maestros, pues es un medio también que coadyuva o contribuye a que el sistema educativo esté como está. Entonces, me preguntabas que si yo puedo ir a alguna escuela. Dividiríamos lo que escribo en dos partes, la literatura y la investigación educativa. Para esto me metí puedo a lo mejor intentar entender incluso a teóricos de los procesos educativos como el mismo Piaget o como Ausubel o a Vygotsky o alguien. Y si me invitan, por ejemplo, en términos de literatura, yo pediría primero a lo mejor tener un taller con maestros y después con padres de familia y alumnos. ¿Por qué? Porque de manera muy respetuosa lo digo. A ver, el maestro, voy a poner el ejemplo típico, ¿no? El maestro le dice al niño, vamos a hacer un cuento. Y el niño le dice, maestro, ¿cómo lo hago? Y el maestro le dice, pues tú escribe, hombre, lo que se te ocurra, escríbelo. Mete personajes, mete una historia. Y el niño empieza a querer construir una historia y dice, el día de ayer fui al parque, vi muchas palomas, me cayeron mal y me regresé. Ese no es un cuento. Quizás sea una descripción de algo. El cuento tiene ciertos rasgos ocultos que si uno al momento de encarar la trama de un cuento no los conoce, pues entonces no va a resultar cuento cualquier historia que le digamos al niño que haga. Entonces, cuando platico con los maestros, les digo, a ver, no, ustedes cuiden ciertos rasgos ocultos de un cuento, díganle al niño que los cuide para que puedan aspirar a tener un cuento. Y voy a poner un solo ejemplo rapidito, que no es uno de los rasgos fundamentales, pero en fondo sí lo es quizás. El maestro cree que si le deja un cuento al niño para mañana o para pasado mañana, y el niño le lleva una historia, le pone un 10 y dice, o un 5, y ya es un cuento. No es cierto. Un cuento tiene que pasar como los buenos quesos o los buenos panes, por un proceso. Adelante, Bueno, adelante. Sí, estás bien. Se escucha muy bien. Sí, por un proceso de reposo. Es decir, el cuento es un proyecto. El maestro puede decirle al niño, hoy es septiembre, o estamos en septiembre, vamos a hacer un proyecto de un cuento. Pero este cuento va a estar terminado en junio, cuando menos cuando termine el año escolar. Y en todo ese trayecto, en toda esa etapa, el cuento tiene que ir madurando. Madurando le llamamos nosotros, que el niño lo guarda 8 días, lo vuelve a revisar, lo vuelve a corregir, le vuelve a cambiar incluso la historia. Después de meses, es posible que el cuento esté terminado, es posible que haya cuento. Entonces, cuando platicamos con los maestros, les decimos, no, maestros, si hablamos de literatura, en especial del cuento, que es un género, pues vamos a cuidar ciertos rasgos, ciertos aspectos, hay reglas. Y perdón, pero pues a lo mejor muchos maestros no las conocen del todo, y entonces yo les digo, antes de ir con los niños, antes de hablar con los niños sobre cómo encarar un proyecto de un cuento, platiquemos nosotros para que el niño no se dé cuenta que ustedes a lo mejor estaban cometiendo algún error al plantear un cuento. Y en el tema de la investigación educativa,
Pues sí, con gusto. Si me invitan, me siento un poquito a lo mejor capaz de cuando menos conflictuar ciertas cosas que hacemos de manera cotidiana para que el maestro reflexione si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo. Y tiene que ver incluso, aquí vuelvo a intercalar el asunto de la lectura, pero a partir de la investigación educativa. Según yo, la lectura, así como está planteada en las escuelas, en muchos lados hay errores que en lugar de que conduzcan al hábito de la lectura en los niños, están conduciendo de manera inconsciente a que el niño odie la lectura. Claro. Y hasta por instinto natural el niño, cuando odia la lectura, su cerebro del niño le dice lo que odias, lo que te hace daño, lo que te desagrada, tíralo, deséchalo, no te acerques a ello. Totalmente de acuerdo. Y si no se acerca, o si el cerebro ya pone una barda en ese terreno, Sí. difícilmente o casi imposible el niño se va a volver lector. La lectura es pasión, la lectura es cariño, es aprecio, la lectura es amor. Claro. Cuando el cerebro decodifica las señales, el cerebro del niño, y encuentra con que la lectura es tremendamente placentera, es como cuando te comes un helado y te gusta. ¿Qué te dice tu cerebro? Quiero otro helado. Cómete otro helado porque me gustó, porque lo disfruté. Bueno, pues es igual la lectura. Si el cerebro decodifica que la lectura fue placentera, busca que el niño lea más. Y ese rasgo es el que fomenta el hábito de la lectura en el niño. Entonces, la reflexión del maestro es... Sí, la reflexión del maestro es, ¿qué quiero hacer? Quiero formar el hábito de la lectura en el niño. No lo es todo el hábito. Me estoy centrando ahorita en el hábito. Estoy hablando de este rasgo, que es el hábito. Pero el maestro tendría que reflexionar y decir, ¿qué quiero con la lectura? Quiero que mis niños formen el hábito. Ojo, no pierdan de vista entonces que tiene que haber cariño, amor por la lectura. Para que su cerebro del niño decodifique eso como agradable y lo busque, lo frecuente. De lo contrario, si le dicen al niño, si no lees esto te repruebo, es muy común esto, el niño odia eso. Y entonces el cerebro de manera automática le va a decir, no lo hagas, no formes hábito porque eso te hace daño. Y ya no leen, Claro, pero al final de cuentas el fondo de todo esto, Juan, es el mismo esquema que la Secretaría de Educación Pública, que el sistema educativo mexicano te está indicando, Pérez. O sea, desde el momento en que te ponen una meta, o sea, un tiempo, una cantidad de situaciones por conseguir, pues le partes todo el alma a este que tú muy claramente dices proceso. Y los procesos, proyectos, no tienen productos como tales esperados. Porque entonces ese tiempo te aprisiona, ese esquema te obliga a hacer las cosas prácticamente hasta sin análisis, sin conciencia, porque ya se te está terminando el periodo en el que según tú planeaste la elaboración o la comprensión de un cuento, y por ejemplo, y pues entonces te entran las prisas, te distorsionas y produces estrés en el muchacho, y como tú dices, no, ese joven, ese niño, no va a haber posibilidades, pues salvo que le suceda algo extraordinario para que le guste leer. Entonces prácticamente castramos esa posibilidad de que verdaderamente le tomemos placer, pasión a la lectura. Pero mira, Juan, ya estamos en los últimos minutos del programa, y te quiero comentar que aquí la telesecundaria Seneca, a través del maestro director de la misma, te hace una atenta invitación para que una vez que se regrese a las actividades presenciales, te presentes en su querida telesecundaria Seneca. Entonces, con gusto para nuestro amigo Aurelio en la telesecundaria Seneca, que geográficamente no ubico dónde está, pero ya me dirán dónde está. No te preocupes, pones tu GPS y llegas al fin del mundo. Pero aparte de eso, fíjate que bueno, tú conoces a Aurelio,
y él ha entendido perfectamente que una de las situaciones que tendrían que mantenerse como líneas de acción en el proceso educativo es la construcción, es la producción, no el consumo. Y eso es precisamente lo que hace a través de su gaceta, en la cual también dice que aquí te agradece mucho el que participes en esa gaceta de los muchachos, la gaceta de la Escuela Telesecundaria Séneca, punto y aparte se llama esta gaceta en el mes de septiembre. Y bueno, esa visión que tiene Aurelio es fantástica, ¿no? Porque no solamente la tiene, quizás muchos la tengamos, el asunto es que lo queremos. Y Aurelio ya tiene muchísimos años tratando de que los estudiantes de su escuela no sean consumidores, fundamentalmente, sino productores. Y escriben los chicos, y escriben muy bien. Y si no escriben muy bien, pues están en el proceso de aprendizaje, que es exactamente lo que se requiere. Y yo siento que con tus comentarios, Juan, vas a motivar a muchos muchachos. Pero bueno, fíjate que esta última novela, por lo menos en la que pusimos en la publicidad, a mí en lo particular me gusta muchísimo. Novela, dije, pero no es novela, es otra colección de cuentos. Sí. Miradas Rojas. ¿Sí? Que es editada en el 2018, ¿no? Sí, es correcto. Nueve cuentos que tienes. Híjole, mano, aquí ya te vuelves más crudo, te vuelves más punzante, más profundo en las relaciones entre los humanos, ¿no? Fundamentalmente por esas partes feas de las relaciones de los humanos, ¿no? Sin embargo, se vuelve muy atractivo el saber de lo que en su momento uno como humano es capaz de hacer, ¿no? De cómo existen hilos que se encuentran en el contexto de donde vives y que a veces son fundamentales y te van llevando hasta que te sucede algo significativo, ¿no? Generalmente negativo. Por eso me gustan mucho estos cuentos, Juan, porque es la recolección de estos escenarios no tan blancos, no tan rosas, ¿no? Recuerdo, nada más así, pero rapidito, ¿no? Yo no tengo en la voz cantante en este programa, pero de Irene Castillo, caramba, qué buen cuento. ¿Por qué te parece? Pues por lo mismo, ¿no? Mira, es que... pero es Irene Palacios, no le cambies perdón, Irene Palacios, sí es cierto, Irene Palacios. Pues el escenario donde se da el personaje que va a entrevistar a la presa, la sustitución de la presa por la supuesta compañera. No, me encanta cómo se van tejiendo esas descripciones de los personajes. Hay alguna parte donde dices, bueno, el personaje que va a entrevistarlo, que yo lo identifiqué contigo, dice, ¿qué se está burlando de mí? Y es fenomenal. A mí en lo particular me gusta mucho esta colección. De verdad trae narrativas muy significativas y bueno, tienen la gran bondad de que te los avientas en una sentada, ¿no? Fíjate que si me preguntas de ese libro, a lo mejor el cuento que más me gusta es Rosas para Regalo. Sí, era la última pregunta que te íbamos a hacer, ¿no? ¿Cuál es pues tu obra maestra en cuentos? Sí, yo creo que en este cuento, bueno, digo, no sé si sea la mejor estructurada literariamente hablando, pero me encanta a partir de que conocí la historia, Rosas para Regalo, sí. Sobre todo cuando no tengo las palabras precisas, pero sí las recogí y las plasmé ahí en el cuento cuando la mujer ya le está reclamando al exmarido, así lo dejaría, y cuando le dice, pues no sé si me diste lo que merecía, ¿no? Pero de lo que sí sé es que pues te pedía cariño y me dabas un golpe, ¿no?
Entonces, me encanta, a mi juicio, cómo quedó. Pues no puede uno hablar de que solamente una de las historias nos haya gustado, el cuento, sino que pues todas merecen el mismo respeto por parte del autor. El lector tiene todo el derecho, toda la libertad de decir este no me gustó y este sí. Pero el autor, pues al final de cuentas tendría... Sí, fíjate, aquí en la contraportada de alguna manera describe con mucha claridad los momentos, los aspectos que tú analizas en la conducta humana. La injusticia, la barbarie, la superstición, la inocencia. Según se narran estas historias, son espejuelos que muchas veces habitan en nosotros como un ente malicioso que empaña nuestra existencia y mancha a quienes nos rodean. Como se plantean estos relatos, en ocasiones somos malos o villanos por ignorancia, y otras veces pareciera que lo somos por el solo gusto de serlo. A pesar de que estas historias se suceden de manera cotidiana entre nosotros, no menos cierto es que al vivir de cerca, muchas de ellas, nuestra alma se estremece y puede provocar que la mirada se vuelva roja poco a poquito. Es bien cierto, de verdad, así me pasó en este análisis de estos cuentos, ¿no? Como, híjole, mano, es bien difícil porcentuar qué tanto tenemos de maldad los seres humanos y qué tanto de bondad. Pero de lo que sí podemos concluir, Juan, es que no podemos dejar de ser malos, ni tampoco podemos dejar de ser buenos, ¿no? Claro. Extraordinario. A mí en lo particular me gustó muchísimo. Y bueno, no sé si quieras comentar alguna otra cosa, porque ya estamos a punto de terminar. Solamente que el libro número 4 que no aparece ahí es una colección de leyendas y a lo mejor hasta cuentos fantásticos. Quizás en la editorial me dijeron, oiga, pues a lo mejor no tiene la misma calidad literaria que los otros, pero en lo personal creo que valía la pena recolectar estas leyendas y cuentos fantásticos, sobre todo de la parte norte de Oaxaca y la parte sur de Puebla y un poco de Guerrero. En las investigaciones por ahí recolecté y les llamé Los Días Viejos. Y son una colección, repito, de leyendas y cuentos donde se describe la muy particular forma de ver el mundo de personas comunes y corrientes como tú y yo, pero que al final de cuentas nos dejamos llevar también a veces por el gusto de contar historias fantásticas. Aunque digamos, dicen, platican o comentan que así fue, más nuestros campesinos tienen muy arraigado dentro de ellos ese sentimiento de contar historias fantásticas. Se está terminando el tiempo, pero pues tú eres de casa en algún otro momento seguramente, y conforme vayan apareciendo las publicaciones, pues dedicaremos otro programa a esta producción que tú has hecho. Enhorabuena, te agradezco muchísimo. Y estamos para servirles a todos, si nos invitan, con gusto vamos. Perfecto. Ahí después nos dices tus honorarios, ¿no? Claro que sí. Sale. Un abrazo a todos. Agradezco también a Rosy Jiménez su asistencia técnica, y estamos con todos ustedes la próxima semana en Pero ¿Cuál? ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. radiotepeaca.com, comunicándonos con el mundo. ¿Tienes entre 20 y 30 años de edad? ¿Te gustan las ventas y quieres ganar 500 pesos diarios o más? La empresa de comunicación Radio Tepeaca te espera. Llámanos al 22 11 00 51 39 o 22 31 24 65 58. radiotepeaca.com, comunicándonos con el mundo.